Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 12 del taller práctico de programación con Python desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con Python, aprendiendo en este bloque dedicado a el uso de algunas de sus principales librerías o paquetes en este caso que tienen disponibles tanto el lenguaje como también la comunidad. Dentro de este bloque dedicado a estos paquetes me creé un mini bloque, como puedes apreciar, orientado a la creación de documentos de distintos formatos. Ya vimos cómo crear un documento PDF. Vimos también cómo crear un documento Excel y leerlo, desde luego. Eh, por ahí me preguntaban cómo leer un PDF, ¿ah? Por ahí se me pasó eso. Voy a ver si hacemos un video con eso. Es algo bastante simple, no tiene nada del otro mundo. Bien, pero bueno, en este número 12 vamos a ver cómo crear, cómo es el tema de la creación y lectura de un archivo en formato XML. Bien, entonces nada, vamos a cerrar rápidamente la presentación. Recuerda que mi blog es www.cesarcancino.com. Desde acá puedes ver todos los videotutoriales que tenemos publicados, cada uno de los cuales están almacenados acá en la sección de videotutoriales, organizados por categorías. Bien, y si ingresas a cualquiera de los detalles de las clases, bien, te encontrarás con, en este caso, el video. Bien, y muy importante, la invitación a que te puedas suscribir a mi canal de YouTube y que me puedas seguir en la red social Twitter. ¿Vale? Ok, dicho eso entonces vamos a colocar las manos en el código. ¿Te parece? Para los que no saben lo que es un archivo XML, a esto me refiero. Son archivos que por ahí se usan mucho hoy en día en el mundo de las integraciones. ¿A qué me refiero con la palabra integraciones? Algo bastante simple. Por ejemplo, hoy en día es muy común que tengas que integrar, o es decir, hacer que converse una aplicación con otra, y una de esas aplicaciones, por ponerte un ejemplo, no siempre es así, ponte tú que está desarrollada en .NET, por ejemplo, y tú necesitas que esa aplicación se comunique con una otra aplicación hecha en PHP, por ejemplo. Entonces ahí lo que se hace es crear alguna herramienta que te permita integrarlo. Básicamente web service, bien, aunque no siempre son web service, por eso ahí hago la separación en ese punto. Bien, entonces esto es muy utilizado, el uso de archivos XML. ¿Sabes dónde más se usa mucho? Aunque no lo creas, en las aplicaciones móviles. Así es. Los que no conocen de esto van a caerse de espalda porque hoy en día, hazte la siguiente pregunta, cuando tu teléfono, ya sea Android o iPhone, bien, cuando tu teléfono te guarda las preferencias que tú en este caso registraste, por ejemplo, por ponerte un ejemplo bien práctico, tú abres tu Facebook a través de tu teléfono, ¿verdad? Y te fijas que cuando tú lo abres ya desde la primera vez que te lo guiaste no te lo vuelve a pedir. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque las aplicaciones móviles tienen una herramienta que se llama Shared Preference en el caso de Android, y en el caso de iOS se llama Preference Shares. En realidad es lo mismo. Y básicamente eso es un archivo XML, sí, tal cual como te lo digo, que se queda almacenado en el teléfono con cierta permisología, de tal forma de que no cualquiera lo pueda ver, que en teoría por ahí podría ser, pero bueno. Entonces eso se maneja en XML. De hecho, para construir, por ejemplo, aplicaciones en Android, también todas las vistas, todos los layouts los creas con XML. Entonces esto no es algo que sea menor. Bien, por ahí si no eres sobre todo las personas que están recién comenzando en el mundo de la programación, no mires en menos esto que yo te voy a enseñar ahora. ¿Vale? Ok, no te aburro más y vamos a colocar entonces las manos en el código. Vamos a hacerlo igual como lo hemos realizado en las clases pasadas. Vamos a crearnos un fichero, un archivo que sea para crear, primero. Lo vamos a llamar crear.py. Me faltó una letra C ahí. Perfecto. Ahí está, crear. Bien, y la idea es que nosotros podamos crear un documento igual a este. Entonces, si te fijas, de hecho acá voy a borrar un poco para que quede más claro. Mira, ¿qué hice acá? Déjame guardar esto aquí para que te quede más claro esto. Fíjate lo que voy a hacer acá. Ahí le borré un poco de nodos. Entonces, la idea es que nosotros podamos crear un documento como este. Fíjate que este tiene un tag de apertura y cierre. Acá, luego tiene otro tag llamado doc. Fíjate, y después tiene otro llamado nodo 1 y nodo 2 dentro de cada tag doc. Te fijas ahí hay un tag doc, ahí hay otro tag doc y ahí hay otro tag doc. Ojo, una cosa para los que no tienen experiencia en esto, acá en los nombres de los tags tú le puedes colocar manzana, literalmente, no pasa nada.
Bien, eso va a depender mucho siempre de lo que tú necesites hacer. De hecho, acá en el ejemplo que yo tengo, le puse manzana. Bien, entonces, ¿qué vamos a necesitar para eso? Python tiene un montón de librerías para eso. De hecho, si vamos a la página que hemos estado revisando, que es PY, no me acuerdo cómo era, PY creo que era, pypi.org, y escribes acá XML, seguramente te vas a encontrar con un montón de librerías que te permiten crear XML. En este caso nosotros vamos a utilizar una que por lo menos a mí Python me la tenía instalada por defecto, así que no tuve que instalar nada, bien, que es la librería XML. Entonces vamos a escribir acá arriba import XML. Bien, cuando yo hablo de librerías en Python, por ahí alguien me va a decir, de hecho me lo preguntó un alumno, una alumna fue, perdón, me preguntaba ella, César, falta que nos enseñes a trabajar con librerías porque nos enseñaste solo a trabajar con módulos y paquetes. Y bueno, en realidad ahí lo que pasa es que yo vengo de otros lenguajes, entonces me acostumbré a hablar de librerías, pero en Python se habla de módulos y paquetes, así que ese es el término correcto. Bien, entonces acá vamos a ocupar esta librería que se llama XML, bien, y tiene una serie de componentes. Por ejemplo, en este caso vamos a usar uno que se llama entry, E3, perdón, E3, esa que está ahí, bien, punto C C element tree, esa que está ahí. Generalmente, como es muy larga de escribir, uno le coloca un alias, por ejemplo, ET. Esto lo estoy tomando tal cual de la documentación oficial, así que no pasa nada. Bien, como lo hemos venido haciendo, nos vamos a crear una variable ruta, ¿cierto? Para que tengamos claro dónde se va a guardar esto. Voy a copiar acá la ruta desde mi Linux. Ya creo que esto por ahí he conversado con un par de personas que me decían que en Windows no tuvieron problemas, otros sí. Ahí les expliqué cómo trabajarlo, que en realidad es simplemente ir a la consola e imprimir la ruta, no pasa nada con eso. Bien, te recomiendo que lo primero que hagas acá es ejecutar la aplicación. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que no hemos hecho nada, para ver si es que tienes instalado esto. Por lo menos en mi caso, como te decía, yo tengo la versión 3.8 de Python. Ojo, hay un tips. Esa librería me está dando problemas para trabajar con Tkinter. Yo quería hacer un taller práctico de Tkinter y tuve problemas con eso, así que yo creo que voy a tener que cambiarme de versión. Pero lo que te decía, yo tengo instalada la versión 3.8 de Python y esto me lo reconoció por defecto, así que no pasa nada. ¿Vale? Si no, bueno, vas al pip install y lo instalas, no pasa nada tampoco. Bien, ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que generar una herramienta que nos permita crear esta estructura dentro de un archivo. ¿Vale? Para este caso, con esta librería vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear, por ejemplo, una variable que se llame root. Y en esta variable vamos a declarar el primer tag, que se va a llamar root. No tiene por qué llamarse root el tag, se podría llamar manzana. No pasa nada. De hecho, la variable también se puede llamar papá, perro, gato. No pasa nada con eso. ¿Bien? Entonces acá vamos a escribir et. Punto, y acá element. Entonces con esto nosotros declaramos el primer elemento, que se va a llamar root, por ejemplo. Bien, perfecto, ahí ya tenemos el primer elemento. Si yo ejecuto esto, no pasa nada, pero no pasa nada tampoco, no se ha creado nada. Tranqui, solamente estamos haciendo declaraciones. Bien, entonces ahora vamos a crear la estructura, primero la vamos a crear primaria, es decir, un solo nodo doc para que primero entiendas cómo se hace. Bien, entonces vamos a crear acá, por ejemplo, una variable que se llame doc. Bien, y esto va a ser igual de nuevo, vamos a crear otro elemento, punto. Y ahora la idea es la siguiente, la idea es que dentro de este root vamos a crear un elemento. Por eso vamos a utilizar el método que se llama subElement. Fíjate. Y acá le vamos a decir de qué elemento, dentro de qué elemento lo vamos a crear. En este caso dentro del elemento que está en la variable root. Bien, coma. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Este elemento lo vamos a llamar doc. Perfecto. Vamos a crear otro de estos mismos ahora. En este caso lo vamos a llamar, por ejemplo, en realidad no es necesario ni ponerle ni nombre, no pasa nada. Podríamos decir acá et.subElement de nuevo. Y ahora queremos crear un elemento dentro de doc. Entonces vamos a decir acá doc, ¿cierto? Que es el nombre de la variable que tenemos. Le vamos a dar el nombre al elemento, por ejemplo, nodo 1. Bien. Y ahora acá es que me quedé pensando. Acá tú también le puedes agregar atributos. De hecho, fíjate, cuando yo hablo de un atributo, y por eso me quedé pensando, porque te voy a explicar otra cosa. Cuando hablo de un atributo, hablo que tú creas un nodo, como este. Fíjate, como este que está acá. De hecho, los voy a separar acá, mira, para que se entienda. Este es un tag, ¿verdad? Y el otro también es un tag o un nodo. Entonces, acá tú puedes crear propiedades dentro de este nodo.
¿Te fijas? Puedes crear propiedades. Entonces yo, por ejemplo, acá, como ejemplo dentro de la documentación oficial, acá tú podrías declarar cualquier propiedad. Por ejemplo, una que se llame name, bien, y acá le dices, por ejemplo, nodo. Entonces, fíjate que acá te va a quedar así. Yo lo creo así, te va a quedar nodo, espacio, name, nodo. Básicamente eso. Por ahora no sirve de nada, pero un poco para que aprendas a hacerlo, ¿vale? Y ahora la idea mía también es que yo pueda crear este nodo 1 y crearle un contenido. Entonces, para eso, acá al final vamos a colocar .text y acá adentro, con un signo igual, le vamos a colocar el valor que yo quiero colocar. Por ejemplo, texto nodo 1. Bien, vamos a copiar esto mismo. Vamos a copiar esto mismo. Me tomo un poco de agua mientras. ¿Y para qué lo copiamos? Porque la idea es que lo usemos para ahora crear el segundo nodo, este que está acá. Entonces, ya creo que acá se entiende, ¿verdad? Simplemente habría que cambiar, por ejemplo, el texto. Pongámosle texto 2, qué sé yo, el nodo 2, da lo mismo ahí. Y acá nodo 2, este es el nombre que va a tener el nodo, así que esto es importante. Ojo, acá tú le puedes colocar cualquier nombre en el atributo. De hecho, por ejemplo, acá le puedes colocar atributo y no pasa nada. No se va a romper nada. De hecho, yo lo hice con manzana. Y coloquémosle manzana acá para que veas que no pasa absolutamente nada. Si yo lo ejecuto ahora, siempre este tipo de cosas cuando las vayas construyendo trata de ejecutarlas para ver si tienes algún error. Entonces, ejecutamos acá y no pasa nada. Perfecto, pero todavía no se crea el archivo. ¡Uy, qué nervios!, ¿verdad? Ya, entonces, primera etapa de negociación, por ahí como dijo un político bien conocido acá en Chile, o fue un humorista, no me recuerdo bien. Primera etapa de negociación entonces es crear la estructura de tu XML. De más está decir que acá yo lo estoy haciendo con un formato extremadamente básico, pero la idea es que tú después puedas mejorar esto de acuerdo a tus requerimientos. El ideal y lo generalizado dentro de esto es que tú puedas tomar datos desde una base de datos, que eso lo vamos a ver acá, desde luego yo ya lo tengo pauteado eso ya, y que puedas con esos datos provenientes de tus tablas de las bases de datos puedas poblar esta información. Bien, ok, el punto es que ya tenemos acá poblado todo. Entonces ahora vamos a declarar lo necesario para que se pueda generar el documento. Entonces para eso podríamos crear una variable, la vamos a llamar, no sé, árbol, por ejemplo. Bien. Y acá vamos a decir, o archivo, como tú quieras. Llamémosle archivo mejor. Bien, archivo. Y esto va a ser igual a qué cosa? A et.element tree, de hecho por eso generalmente se le llama árbol, bien, y acá le vas a pasar el nombre del nodo principal, en este caso el nodo root, que es el que tienes acá. ¿Por qué le pasamos ese nodo principal y no los demás? Porque este es el que contiene todo lo que está acá. Todo esto que está aquí está creado dentro del nodo llamado root, por lo tanto ese es el que tienes que pasar acá. Si este nodo tú lo llamaste Pedro, perro, gato, mamá, escuela, María, lo que sea, acá tienes que colocar ese nombre. Bien, por ahí un alumno me preguntaba también si colocaba los nombres de las variables en inglés o en español. Da lo mismo eso, así que no hay problema. Si quieres las colocas en francés, en japonés, no pasa nada. Lo importante es que sí entiendas que las variables tienen que contener, lo que tú necesitas que contengan, y por ahí trata de usar nombres que sean genéricos para que no te enredes después, cuando te crezca mucho el código. Bien, si yo pruebo esto ahora, todavía no se debiera haber escrito el archivo, pero no tenemos ningún error, fíjate. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que ejecutar un comando que se llama write, que nos va a permitir darle un nombre al archivo y además generar que se escriba dentro del sistema operativo. Entonces vamos a decir acá archivo.write, ahí está, write, abro y cierro paréntesis, le voy a pasar la ruta, ¿cierto? Más, y acá el nombre del archivo, por ejemplo, ejemplo.xml. Bien, yo tenía otro acá, ejemplo, -all, que lo usé para un poco graficarte lo que quería crear. Entonces ahora sí, si yo lo ejecuto esto, no pasa nada acá, pero nada por aquí y nada por acá. Ahora sí se creó el archivo ejemplo.xml. Y si te fijas, tiene exactamente, o debiera tener una estructura muy similar a lo que tenemos acá. Por ahí hay un perro ladrando, pido disculpas por eso. Lo separamos esto, fíjate ahí. Y ahí está mi archivo sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Ahora, acá un par de cosas. Mira, de hecho lo voy a copiar y lo voy a colocar acá abajo de este porque quiero mostrarte un par de cosas. Fíjate que yo lo creé, está perfecto, tiene toda la estructura en este caso del XML que tenemos acá arriba, pero pasa algo. Pasa que el de arriba tiene más nodos de tipo doc. Este tiene uno solo.
Bueno, ¿qué sucede? Que acá nosotros creamos todo esto de forma artesanal, pero si tú quisieras crear más, que es una pregunta que seguramente tienes ahí, sobre todo los que tienen más experiencia, perdón, se me seca la boca, pero sobre todo los que tienen más experiencia, esto solamente lo único que tienes que hacer es colocarlo dentro de un ciclo. Entonces, por ejemplo, vamos a crear acá un contador y igual a 0, vamos a generar un ciclo acá, por ejemplo, for número in, y vamos a generar un rango de 1 a 10, por ejemplo, da lo mismo. Bien, y todo esto lo colocas dentro del for. Ya esto tú sabes hacerlo, ¿cierto? Esto ya te lo enseñé. Simplemente te saltas 4 espacios ahí. Bien, y no se te olvide de incrementar el contador, aunque sí, vamos a incrementar el contador. Estaba pensando en voz alta. Entonces vamos a decir acá, por ejemplo, i igual a i más 1. O podrías hacer también esto, de hecho te lo voy a dejar comentado ahí. Podrías hacer esto, podrías escribir i más igual 1. También debería funcionar. Bien, si lo ejecutamos, esto puede ser que de error, puede ser que no. Vamos a ver, ejecutamos, no pasó nada. Bien, y ahora si abro el ejemplo acá, fíjate que me lo creó, pero con más registros. ¿Te fijas? Me lo creó con 10. Me da flojera ordenarlo como el que tengo acá arriba, ¿verdad? Eso lo puedes hacer tú, no pasa nada con eso. Bien, pero ya entonces tenemos la primera parte del video lista. Tenemos creado un XML de forma dinámica y tenemos completo control de esa creación, tanto desde el punto de vista de crearlo con un solo valor, con un solo nodo, o crearlo con múltiples de forma dinámica de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando. Imagínate que tú tengas una tabla de una base de datos, entonces aquí en lugar de hacer un for a un rango, lo haces a una lista, ¿verdad? Y la recorres, entonces un poco pasa por ahí. Ah, César, entonces todos los registros de las bases de datos me llegan como lista. Exacto, ya te doy un anticipo de lo que se viene más adelante. Exactamente. Vamos a leer el archivo entonces. Vamos a crear otro documento acá de tipo PY. Vamos a decirle que se va a llamar leer.py. Bien, y ahora la idea es que nosotros podamos leer este documento XML que tenemos creado acá. Entonces, para eso vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a llamar al paquete de esta forma ahora, from xml.dom. Vamos a usar el paquete xml.dom y vamos a importar un módulo que se llama mini-dom, que te permite en este caso hacer varias cosas, entre las cuales destaca leer archivos de tipo XML. Como siempre nos vamos a crear la ruta, por ahora en una variable, tranqui. Ya vamos a ver cómo trabaja el módulo OS, tranquilidad ante todo. Entonces ya acá lo único que tenemos que hacer es leer el documento. Entonces lo primero que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a crearnos una variable, se puede llamar XML o de cualquier forma, y esto va a ser igual a ¿qué cosa? A minidom.parse. Y con esto nosotros lo que hacemos es leer el archivo, en este caso indicándole la ruta en donde está. ¿Dónde lo tenemos? En ruta más. ¿Y cómo se llama el archivo? Ejemplo.xml. Si lo probamos acá, no pasa nada, no tenemos ningún error. Si te equivocas en el nombre del archivo, fíjate que seguramente acá él va a reclamar. Ahí te va a decir claramente que no existe el archivo y todo. Bien, entonces tranqui, no pasa nada. Solamente usé eso para que pudieras ver ahí que si te equivocas en el archivo va a pasar un error. Me lo han preguntado varias veces y lo vuelvo a comentar sobre cómo manejar este tipo de errores. Tranqui, vamos a verlo cuando lleguemos a la parte de excepciones. Bien, entonces me tomo un poco de agua. Y ahora que ya tenemos cargado el archivo, de hecho tenemos leído el documento acá en la variable XML, la podríamos imprimir. Por ejemplo, print XML. Y esto nos da, déjame cargar acá, esto nos da un objeto. De hecho, mira, voy a limpiar acá para terminar un poco. Esto nos va a dar un objeto de tipo xml.dom.minidom.document. Entonces esto nosotros lo podemos recorrer, formatear como un elemento de un nodo. Entonces para eso vamos a indicar que queremos leer los nodos de tipo docs. Entonces vamos a crearnos una variable que se llame docs, por ejemplo. Bien, si te fijaste, yo fui precavido y traté de llamar a cada variable en donde creo nodos con el nombre que va a tener el nodo. Entonces acá podría ser lo mismo. Como son varios, lo voy a colocar en plural porque lo voy a cargar en una lista. Entonces voy a decir que esto es igual a xml.getElement. Esto a los que vienen de JavaScript les va a sonar muy familiar. GetElements by tag name. Fíjate que es con S el element, no te vayas a equivocar.
Bien, y acá le vamos a decir cuál es el nodo que queremos leer, en este caso doc. ¿Cuál es el nodo que queremos leer? Es el nodo doc, ¿cierto? Que tenemos acá, porque cada uno de los nodos 1 y 2 están dentro de un tag que se llama doc. Entonces, eso es lo que nosotros queremos leer. Podríamos imprimir ahora este docs, a ver qué nos retorna. Bien. Y fíjate que te retorna ahora un objeto, ¿verdad? Por cada fila que encontró dentro del documento, pero te lo entregó con un formato raro. Tranqui, vamos a recorrerlo. Si esto lo recorres con un ciclo for, vas a poder perfectamente obtener los datos. Entonces, hagámoslo. For doc in docs, dos puntos. Y acá, para imprimir en pantalla, primero vamos a necesitar rescatar cada uno de los nodos. Me refiero a los nodos, vamos a rescatar este nodo 1 y este nodo 2. Entonces, primero te sugiero colocarlos en variables. Entonces, vamos a colocar una variable llamada nodo 1, por ejemplo, y esto va a ser igual a doc.get elements by tag name. Bien, y acá le vamos a decir el nombre de tu nodo, que en este caso nodo 1, y le vas a colocar acá corchete 0. Bien, con esto ya tenemos rescatado el nodo 1. Si lo copiamos esto porque queremos rescatar el otro nodo que se llama nodo 2 también, ahí está, nodo 2. Ahí ya lo tenemos rescatado. No estamos imprimiendo nada todavía, pero tranqui. Entonces, ¿qué es lo que rescatamos acá? Rescatamos esto. Bueno, de hecho, lo voy a ordenar un poco de nuevo acá para que el que se perdió o la que se perdió se pueda desenredar como me dijeron hoy cuando fui a comprar. Entonces, fíjate, acá voy a borrar esto un poco para que te desenredes un poco. Mira, básicamente lo que estoy haciendo acá, y voy a traerme esto, lo voy a colocar acá abajo, comentado un poco para que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente, acá arriba, primero leemos el archivo, ¿verdad? Luego acá, una vez que ya tenemos el archivo, acá tenemos todos los nodos. Entonces, acá, en esta variable, en el que tenemos la línea número 7, lo que estamos haciendo es leer cada vez que aparece un tag de apertura y tag de cierre doc. Bien, y dentro de él tenemos un tag llamado nodo 1 y nodo 2, por lo tanto eso es lo que estamos rescatando acá en dentro del ciclo for. Si yo pruebo esto, puede ser que tenga algún error por el ciclo, pero por ahí no. Vamos a ver, debería no tener error. Pero no debería mostrarme nada porque no estoy imprimiendo nada. Entonces, ¿por qué yo los coloqué en variables acá? Porque esto tiene más propiedades. Entonces acá vamos a imprimir, por ejemplo, printf, bien, y vamos a decir, por ejemplo, nodo 1 es igual a, abro llaves, y acá viene la magia. Nodo 1, punto, vamos a utilizar una función que se llama first child, primer hijo, punto, dat. Creo que significa primer hijo, y si no, demándenme porque mi inglés es horrible. Bien, ahí pido disculpas. Entonces, ahí ya debiera yo poder imprimir el nodo 1, si es que lo escribí bien, porque mi inglés es horrible. Vamos a ver. Vamos a ejecutar acá y perfecto. Ahí tengo el nodo 1 sin ningún tipo de problema. Maravilloso. Bien. Si te fijas, acá, bueno, lo que pasa es que el archivo lo creamos con uno solo. Estaba pensando. Si yo, por ejemplo, lo ejecuto ahora esto. Ahí tengo más registros ahora, entonces si yo lo ejecuto esto ahora, lo que pasa es que le había borrado los registros, esto ejecutémoslo acá en la terminal, cd clase cd python clase 12, 12 es esta, ¿cierto? Sí, y ejecutemos python 3 leer. Perfecto, entonces ahí está, nodo 1, ahí está, ¿cierto? Nodo 1, nodo 1, nodo 1. Lo que pasa es que todos tienen el mismo texto. Bien, ya vamos a ver una forma de cambiárselo. Bien, imprimamos ahora el otro valor, el valor del otro nodo. Entonces, por ejemplo, coloquemos un pipe como lo hemos venido haciendo y copiemos esto para que no escribamos tanto. Por ahí yo te recomiendo que no lo copies y lo escribas, ¿ah? Para que por ahí te vayas familiarizando. Pero bueno, yo generalmente copio y pego estas cosas. Entonces acá sería nodo 2 y nodo 2. Si lo probamos desde acá ahora, no pasa nada. Por ahí no se ve lo suficientemente claro porque los textos, los contenidos todos tienen el mismo texto. Entonces lo que podrías hacer acá es lo siguiente. Acá en el archivo crear, a los textos acá, al texto del nodo 1 le podrías colocar llaves y acá llaves y. ¿Por qué le coloco una llave y? Porque voy a imprimir el valor que va tomando el contador. Entonces, si lo ejecuto ahora no pasa nada. Y si ahora ejecuto el leer, lo voy a ejecutar desde acá para que se vea más claro.
y a presionar ahí arriba, que soy tonto. Ahora fíjate que ahí carga sin ningún tipo de problema. Me cargó la llave, pero es porque soy un tonto y esto yo debería haberlo colocado con una F adelante. Y acá también. Entonces ahora sí, lo ejecuto. Y ahora vuelvo acá, escribo clear y lo ejecuto y ahora sí. Ahí está, nodo 1, 0, 1, 2, 3. Bueno, y le coloqué el contador un poco para que se vea la diferencia entre cada una de las filas con las que vas a trabajar. Entonces ya con esto yo creo que debiera quedarte bastante claro cómo es el proceso de la generación y lectura de un archivo de tipo XML. Recomendación o tarea, ¿cierto? Trata de crearte uno con otro formato, unos 2 o 3 formatos que te permitan un poco entender qué es lo que necesitas hacer, ¿cierto? Y date vueltas, créate, no sé, un nodo con 10, otro dentro de otro nodo con 5 y así. Trata de hacerte algo rebuscado para que puedas ir soltando la mano. ¿Vale? Por lo pronto vamos a dejar la clase hasta acá. Cualquier duda me la dejan en mi sitio web www.cesarcancino.com y nada, nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias a todos.